Vamos a estar hablando sobre una temática muy importante porque yo creo que todos hemos experimentado algún tipo de presión en nuestra vida, ya sea una presión en la familia o presiones en el trabajo, presiones en cuanto a las finanzas. De pronto tenemos que lidiar con tantas y tantas dificultades que nos hacen o ejercen fuerza sobre nosotros y ejercen una presión tan fuerte que a veces simplemente no sabemos cómo manejar la situación. Y manejar la presión es importante, porque si usted no maneja la presión lo va a manejar a usted. Y sus decisiones, las decisiones que usted tome, el comportamiento que usted realice, la forma en que usted actúa, la forma en la que usted reacciona a las circunstancias o también las actitudes que usted tome en la vida, si usted deja que la presión lo maneje o la maneje, usted va a tomar malas decisiones, usted va a actuar como no debe y su actitud va a ser quizás una actitud que va a complicar todavía más, ponerle mayor fuerza y mayor presión a su vida. Y eso es lo que no queremos, porque no queremos tomar malas decisiones. La presión en muchas ocasiones es inevitable. Tendremos que atravesarla, pero la situación es, o la pregunta es, ¿cómo podemos manejarla? La Biblia nos habla, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo número 8, hablando el apóstol Pablo, dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Leí la Nueva Traducción Viviente, la versión que voy a estar utilizando, pero Pablo mismo reconoce que su ministerio está desarrollándose, su ministerio está caminando, pero lo hace, dice, bajo mucha presión. Pablo dice: por todos lados nos están presionando las dificultades, y Pablo utiliza una palabra aquí porque él dice: al grado de sentirme, dice, estamos perplejos. Si usted va a la definición o al significado de la palabra perplejo, se va a encontrar que perplejo significa estar confuso, estar vacilante, sin saber qué hacer o sin saber qué decir. Yo sé que nos hemos encontrado en esa situación. Ha habido momentos en los que no sabemos qué hacer. Ha habido momentos en los que bajo la presión en tu familia no sabes qué decir. No sabes qué decirle a tus hijos, no sabes qué decirle a tu esposa, cómo asumir una situación complicada en nuestras finanzas, y de pronto te sientes tan confundido porque no sabes qué decisión tomar, o simplemente te has quedado, aleluya, de alguna forma vacilante, ¿verdad? Sin ir para adelante, sin ir para atrás, sin saber hacia dónde moverte. Eso es estar perplejo. Y uno pensaría que un hombre como Pablo, los que hemos leído la Biblia y conocemos la biografía del apóstol Pablo, conocemos su vida, entenderíamos que una persona como Pablo, uno se pregunta: ¿cómo es posible que una persona como Pablo esté pasando por tiempos de perplejidad? Amén, por tiempos de confusión. Él es un hombre de Dios, es un hombre de fe, es un hombre consagrado, un hombre dedicado, un hombre que amaba al Señor y que hacía tanto bien por las iglesias del Asia Menor. Le vemos hacer tantas cosas en la obra de Dios, y uno dice: ¿cómo una persona como Pablo puede estar pasando por esa situación? Pero escuche lo que le voy a decir, porque Pablo sigue diciendo en el versículo 8 de 2 Corintios capítulo 4, Pablo dice: aunque estamos perplejos, es decir, aunque he estado confundido, aunque ha habido momentos vacilantes, aunque ha habido momentos en los que no sé qué hacer ni qué decir, dice, las presiones, aunque son por todas partes, las presiones no me aplastan ni me hacen caer en la desesperación. Es decir, no puedo evitar las presiones. Amén. Pero tengo que saber cómo manejarlas para que éstas no me aplasten, para que éstas no me hagan desesperar. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lidiamos de una buena manera con las presiones de la vida? La respuesta la vamos a encontrar a la luz de la historia de un hombre llamado Daniel. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al primer capítulo de Daniel, versículo 5. Allá en sus notas, del versículo 5 al 8, la Biblia dice: y le señaló el rey
ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe, dice, de los eunucos, puso nombres, puso Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y el verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel es un hombre que a la luz de su historia nos dará la respuesta de cómo podemos nosotros lidiar con las presiones de la vida. En ese tiempo en el que nos sentimos confundidos, vacilantes, sin saber qué decir o qué hacer, Daniel nos propone 4 cualidades de carácter que nos van a marcar la pauta que nosotros podemos seguir para no desesperarnos, para no ser aplastados por las presiones y poder seguir adelante. Mire, Daniel pasó por momentos de mucha presión, al igual que el apóstol Pablo, pero él modela 4 cualidades que yo quiero mencionar en esta tarde. La primera de ellas, la primera cualidad es identidad. Identidad, póngalo por favor ahí en sus notas, en la línea en blanco. La número 1 es identidad. Uno de los peligros de no saber lidiar con la presión es precisamente perder la identidad, la pérdida de la identidad. No solamente perder el rumbo, porque hay gente que simplemente cuando vienen los problemas sobre su vida y las presiones sobre su vida, pierden el rumbo, pierden la dirección, pero lo hacen precisamente porque hacen de lado quienes son, se olvidan de su identidad. La palabra identidad se define como el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. De ahí que la identidad define quiénes somos, pero también para lo que hemos sido nosotros creados. Y en la Biblia nosotros somos llamados a mantener la identidad sin importar el grado de presión que se ejerza sobre nuestras vidas. Desde el día 1 en que Daniel pisa Babilonia, desde el día primero, de hecho desde el primer capítulo, cuando usted lee los capítulos de Daniel, que es un capítulo no muy grande, pero cuando usted lee el libro de Daniel se dará cuenta que desde el primer capítulo Daniel enfrenta muchas presiones sobre su vida. Aleluya, es llevado a la corte real para ser entrenado por un periodo de 3 años. A Daniel, aleluya, se le quiere reprogramar, aunque es un muchacho, un niño de 15 años, juntamente con sus compañeros y con muchos jóvenes que fueron traídos como esclavos. A ellos se les quería adoctrinar sobre ideas distintas, pensamientos distintos, hábitos distintos, valores distintos, una forma diferente de vestir, una manera distinta de hablar. A Daniel, aleluya, se le cambió su nombre, le pusieron un nombre distinto al que él acostumbraba a responder cuando lo llamaban, pero le cambiaron su nombre. Había una situación de mucha presión para este muchacho, aleluya, que de alguna forma sentía, aleluya, quizás su vida entrar en un tiempo de confusión, en un tiempo de estar vacilante, de no saber qué hacer, aleluya, y de no saber qué decir. Pero en esos momentos, cuando la presión se ejerce sobre su vida, Daniel nos enseña la importancia de no olvidar quiénes somos. La importancia, aleluya, de mantener nuestra identidad. Esa identidad que el Señor nos ha dado. Porque tú no eres quien la circunstancia dice. Tú no eres, aleluya, tu identidad no está relacionada a este momento que tú estás pasando. Porque a lo mejor no la estás pasando bien y estás experimentando un tiempo de fracaso. No porque estés pasando por un tiempo de fracaso quiera decir que tú eres un fracasado. Porque el Señor
Señor te puede levantar de esa situación, porque su palabra dice que Él pone, aleluya, levanta del polvo al pobre y lo sienta en la silla de los príncipes de su pueblo. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Las circunstancias no tienen por qué definirte. A lo mejor no han sido las mejores decisiones. A lo mejor no ha sido la mejor temporada de tu vida la que actualmente estás pasando. Pero yo quiero decirte que hay una identidad que el Señor nos ha dado. Hay una identidad que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Y las presiones de la vida se pueden manejar de una mejor forma si nosotros mantenemos nuestra identidad. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 12 versículo 2. Pablo nos dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer, note esto, la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Las circunstancias de la vida, vivimos rodeados, aleluya, por una sociedad que está ejerciendo presión en nuestras vidas. Una sociedad, la iglesia en Roma vivía precisamente esa presión que había de parte del gobierno, de parte de la sociedad. Una sociedad mundana, pagana, acostumbrada a falsos valores. Una sociedad que de alguna manera quería que la iglesia se adaptara a ese sistema de valores del mundo, y de alguna manera pujaban y trataban de presionar para que la iglesia en Roma pudiera adaptarse a las circunstancias. Pablo le dice: ante las presiones ustedes tienen dos opciones. Primero, se pueden conformar, o segundo, se pueden transformar. Esas dos opciones, usted toma la decisión. Nosotros podemos tomar la decisión de adaptarnos a ese sistema del mundo, o podemos tomar la decisión de ponernos en las manos del Señor para que Él transforme nuestra manera de pensar. Esas opciones lo tenía la iglesia en Roma. Por eso Pablo les dice: no imiten. Quizás estaban, aleluya, la iglesia en Roma estaba, aleluya, sintiendo esa presión, y había quienes de pronto sentían que desistían, aleluya, de su propósito de agradar a Dios, y entonces a lo mejor se querían alinear a ese fluir de las circunstancias, a esas costumbres de este mundo. Y entonces Pablo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No se conformen a este mundo, no se adapten a este mundo, no se amolden, dice otra versión, no se amolden a los valores de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo sencillamente pasa, y sus deseos, este mundo es pasajero. Todo lo que ahora se vive, hermanos, en el mundo, aleluya, es momentáneo. Su placer es momentáneo, su alegría es momentánea, porque todo en este mundo es pasajero. Dice la escritura: este mundo pasa y sus deseos, hablando el apóstol Juan, aleluya, en su primera carta, capítulo 2, este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. Alabe al Señor en esta tarde. Si queremos ser de aquellos que permanecen, necesitamos hacer la voluntad del Señor. Y Pablo dice en los Romanos capítulo 12 verso 2 que la manera de conocer la voluntad del Señor es ser transformados. Yo no puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida ni para mi familia. Yo no puedo entender el por qué estoy pasando lo que estoy pasando, porque mucha gente de pronto, ahora mismo, si estás pasando por presión, te has preguntado: ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo es que llegué aquí? ¿Por qué llegué aquí? ¿Cómo es que llegué a este punto? Bueno, el Señor, aleluya, nos dará a conocer, nos hará entender, pero para lograr entenderlo necesitamos ser transformados. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen
que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle su manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Necesitamos mantener nuestra identidad. Jesús mismo tuvo que lidiar con la presión. Si usted va a la Biblia, en un momento determinado, cuando más pesaba la cruz, cuando más dolía, aleluya, el hecho de pensar que Jesús moriría, Jesús sufrió en su propia carne las presiones. Un jueves, aleluya, en el que se sentía golpeado, maltratado y desamparado, aleluya. Él le dice a sus discípulos: acompáñenme a orar porque estoy tan triste hasta la muerte. Imagínense el nivel de presión al que Jesús se fue sometido cuando le pidió a sus propios discípulos que lo apoyaran en oración. La Biblia dice que, aleluya, él oraba al Padre. Pero cuando él oraba ante las presiones que sentía en su vida, él dijo lo siguiente. Jesús dice que los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. Jesús nos da a conocer la importancia de no olvidarnos de quién somos, porque Jesús, él sabía quién era y aquel había sido enviado a la tierra, y cuando él tuvo presente eso, él pudo orar de esta manera. La única forma en la que tú puedes orar que se haga la voluntad de Dios en tu vida es reconocer, aleluya, quién tú eres. ¿Quién tú eres? ¿Quién soy en Cristo Jesús? Y el diablo lo sabe. Por eso trata de robarnos nuestra identidad. Por eso trata de llevarnos a un tiempo de presión para que nosotros entremos en confusión, para que entremos en esa sensación de estar vacilantes, de no saber qué hacer, de no saber qué decir. Pero cuando tú recuerdas quién tú eres, mira lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4 versículo 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, dice, pertenecen a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí pertenecen al Señor? Mi vida, mi familia, mi casa le pertenecen al Señor. Somos de Él. Él nos ha dado la identidad a través de Cristo. Somos sus hijos. Ya lograron la victoria sobre estas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. No cedas a la presión y no olvides quién tú eres en el Señor. El diablo querrá robarte tu identidad, porque él sabe que la identidad es importante. Quién tú eres es importante. Y yo quiero mencionar 4 cosas rápidamente acerca de la importancia de la identidad. ¿Por qué? Número 1, porque cuando no sabes quién eres, vives para la aprobación de otros. Cuando tú no sabes quién eres, vas a buscar agradar a los demás. Vas a buscar siempre la aprobación de los demás. A la falta de identidad, amado hermano, siempre habrá una búsqueda de satisfacer, aleluya, el ojo de otro, el pensamiento de otro, la idea de otro. Mire lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 11, verso 24 al 27. Encuentro estas 4 cosas. El primer versículo que leo, versículo 24, hablando de la vida de Moisés. Por la fe Moisés, ya adulto, note esto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Permítame leerlo de una manera distinta. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a seguir viviendo una mentira, porque él no era hijo de la hija del faraón. Los que conocemos su historia, aleluya, sabemos que Moisés era hijo de judíos. Era hijo del pueblo de Israel. Su hogar, sus padres, sus verdaderos padres estaban entre el pueblo esclavo. Pero Moisés había crecido bajo una mentira. Él había crecido como egipcio, había sido educado como egipcio, había vivido y vestido como egipcio, había aprendido sus lenguas, había aprendido, aleluya, tantas cosas que tenían que ver con un estilo de vida de egipcio. Pero cuando él descubre
descubres la verdad, cuando él descubre que no es egipcio, él renuncia a la mentira para vivir su verdadera identidad. Eso es lo que sucede cuando venimos a Jesús. Cuando tú renuncias a esa vida de mentira, de falsedad, de pecado, de maldad que este mundo nos ofrece para empezar a vivir nuestra identidad. Por eso Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas por medio de Cristo Jesús. Alaba a Dios por ello en esta tarde. Bendito el nombre del Señor. Es por la fe y adulto que él renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Cuando tú vives tu identidad en Jesús, aleluya, el pecado ya no va a tener dominio sobre tu vida. El pecado ya no va a dictar, aleluya, tus decisiones, los pasos que tú vas a dar. El pecado ya no tendrá poder ni dominio sobre tu vida. La escritura nos habla, por ejemplo, aleluya, de José cuando llegó como esclavo a la casa de Potifar. Aleluya, la Biblia dice que cuando Potifar lo ve, lo compra como esclavo, lo lleva a servir a su casa, y la esposa de Potifar, aleluya, empieza a acosarlo. En la escritura nos dice en Génesis capítulo 37 que buscaba el momento para decirle a José: ven y acuéstate conmigo, ve conmigo a la cama. Pero José dice que trataba de huir y de salirse de esa situación. Eso es presión. Eso es ejercer presión. Era un muchacho, era un joven inexperto. Él tenía mucha presión. Y de pronto un día la mujer, hermano, determinada a llevárselo a la cama, la Biblia dice que le dijo: ven y acuéstate conmigo. ¿Sabe cuál fue la respuesta de José? Su identidad. El argumento para no ceder a la presión fue recordar quién era. Amén. El mundo allá afuera está diciendo: ven y haz esto, ven y haz lo otro. En el trabajo no tienes por qué no decir mentiras, te conviene decir esto, te conviene ser deshonesto, te convierte acá. Oiga, el enemigo está ejerciendo mucha presión a tu vida, pero cuando tú recuerdas quién tú eres, tus decisiones serán las correctas. Porque tus decisiones no buscan agradar a otros, tu decisión es agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? José no estuvo dispuesto a agradar a la esposa de Potifar, porque él dijo: como yo. Literalmente la respuesta de José fue esta. Usted lo puede corroborar en la Biblia: ¿cómo yo haría tan grande mal delante de Dios? Él recordó quién era. A lo mejor esta mujer estaba acostumbrada a llevarse a cualquier esclavo a la cama, pero se topó con alguien diferente. Se topó con alguien con una identidad distinta, con un joven distinto que sabía quién era, y a pesar de la presión nunca olvidó quién él era. Gálatas 1:10 dice: yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Número 2, también la identidad. Estamos hablando de identidad. Tu identidad define lo que Dios espera de ti. Por eso el enemigo te quiere robar la identidad, porque robándote la identidad, hermano, aleluya, simplemente está de alguna manera llevando a tu vida a no saber qué es lo que Dios espera de ti. Y qué difícil es funcionar, qué difícil es cumplir con una responsabilidad cuando en un trabajo no nos dicen lo que esperan de nosotros. ¿A poco no? Pero cuando en el trabajo nos dicen: mire, espero que llegue puntual. Se espera que usted sea puntual en sus horas de trabajo. Se espera que usted cumpla con tales tareas durante un día o durante unas horas o durante este periodo, y empiezan a deslindarle sus responsabilidades, hermano. Usted tiene mucho más claro lo que usted tiene que hacer, y las presiones, por más fuertes que sean, hermano, siempre saber qué es lo que se espera de mí me va a ayudar bastante. Y eso es lo que hace la identidad. La identidad, hermano, define lo que Dios espera de ti. La Biblia dice en el versículo 25 de Hebreos capítulo 11: prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres
del pecado. Cuando él reconoció su identidad, supo que su lugar no era entre los egipcios con los placeres efímeros del pecado. Amén. Él estuvo dispuesto a asumir su responsabilidad como lo haría cualquier judío esclavo de aquel tiempo. Siguiente, tu identidad ayuda a establecer tus prioridades. Cuando tú sabes quién eres, el saber respetar tus prioridades será algo más fácil. Podrás reconocer qué es lo que realmente vale la pena, por lo que vale la pena vivir, por lo que vale la pena esforzarse, por lo que vale la pena invertir tiempo, dinero, esfuerzo, trabajo. La Biblia dice en el verso 26, consideró que el aprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Cuando Moisés se dio cuenta de quién era, de que él era un hebreo, sus valores y prioridades cambiaron completamente. Sus prioridades estuvieron en un orden de acuerdo a su identidad. Y por último, tu identidad determina tu destino. Por eso el enemigo te quiere robar la identidad, y por eso las presiones a veces, aleluya, quieren robarnos la identidad, porque tu identidad determina tu destino. Versículo 27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Cuando tú sabes quién eres, sabrás que hay lugares a los que tú no perteneces. Amén. Hay actitudes que no, aleluya, van acorde a quien tú eres. Amén. Que hay relaciones, aleluya, con las que tú no te puedes comprometer porque no van de acuerdo a quien tú eres. Hay, aleluya, actitudes, acciones y motivaciones en la vida que no podemos nosotros, aleluya, abrazar porque simplemente no son parte de quien nosotros somos. Y por eso Moisés, aleluya, no tuvo reparo en dejar a Egipto. Egipto representa esclavitud. Egipto representa oprobio. Egipto representa la vida del pasado. Aleluya, esa vida a la que ya no tenemos que vivir. Pablo dijo, aleluya, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Conoce tu identidad. Aléjate de tu pasado y avanza hacia tu futuro. Tu identidad, aleluya, de alguna manera determina tu destino. Punto número 2, la segunda cualidad. La segunda cualidad, hermanos, es disciplina. La disciplina es importante. Esta es la segunda cualidad para poder saber cómo manejar, cómo lidiar con la presión. Daniel le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer, note esto, no comer esos alimentos inaceptables. Daniel se dio cuenta que por más deliciosos, por más ricos que se miraban esa mesa, ese banquete, oiga, era la mejor comida del reino. ¿Se imagina usted comer lo que comía el rey en su momento? La comida que se le servía, que se le había, ese programa alimenticio, era el mejor programa que Daniel pudiera haber esperado. Ni el mejor restaurante de aquel tiempo, amén, tenía esas costillitas, ¿verdad? De no sé qué tipo de animales hay allá, pero de borrego. A mí no me gusta el borrego, pero oiga, esos cortes, ¿verdad? Esos cortes que a veces nos gusta, toda esa comida gratis delante de él. Sin embargo, cuando Daniel se da cuenta lo que le sirven, dice, eso es inaceptable. Yo no puedo participar de ese banquete. Y para abstenerse de ese tipo de cosas, hermanos, se necesita ser disciplinado. ¿Me entiende? A veces vamos con el doctor y el doctor te dice, ¿sabes qué? Tienes que dejarlas de harina. Amén. ¿Me entiende? Tienes que dejar el pan.
los carbohidratos. ¿Me entiende? Oiga, no sé, a comer puro pollo. Y hervido, dijo. Mamá tiene que hidratar, ¿cómo? Deshidratar las papas por si quiere comer, y eso poquito. Yo ando ahí vigilándola. No puedes comer esto. Porque es muy fácil decirle a la gente lo que no puede comer, pero cuando se trata de uno, oiga, qué complicado. ¿A poco no? ¿O soy el único? Y tiene que remojar las papas y dejarlas para que suelte todo lo que... Oiga, pues ¿a qué sabe esa papa? ¿Me entiende? Pero la verdad es que si queremos estar saludables, necesitamos muchas veces, hermanos, tener disciplina alimenticia. Y entonces va usted con el doctor y le quitan todo lo que le gusta. Todo lo que le gusta, sin excepción. ¿Verdad? Y por eso a veces no nos gusta ir con el doctor, porque el doctor es muy malo. Pero Daniel era un muchacho de 15 años. Y entonces dice la Biblia que cuando le dijeron, tienes que comer esto, imagínate, mira, todo lo que hay. ¿Me entiende? A lo mejor si yo hubiera sido Daniel, hubiera dicho, de aquí soy. Yo platicaba esta mañana que me invitaron a predicar una semana en El Paso. Fuimos a un campamento a Ruidoso, Nuevo México, con los jóvenes, me parece, si no me equivoco, era con los jóvenes. Y cuando regresamos me quedé a hacer una campaña en la iglesia y el yerno del pastor era el que me iba a estar atendiendo y moviendo junto con su esposa, la hija del pastor, y un poco más jóvenes que yo. Entonces, pero él me dice, mire pastor, yo voy a estar llevándolo a comer, usted pida lo que quiera, pero yo no puedo comer muchas cosas porque estoy en un régimen alimenticio, porque me encontraron un problema de salud. Casi comía pura ensalada. Amén. Y yo mencionaba esta mañana que para mí era muy incómodo, aunque lo pedía, pero para mí era muy incómodo, pero me aguantaba pedir algo, porque los que han ido al Paso sabrán que hay muy buena comida en el Paso. Amén. Y luego Las Cruces están cerquitas ahí, entonces también está muy rico por allá. Y entonces me decía, usted pida lo que quiera, y yo me sentía un poco incómodo porque yo quería pedir muchas cosas, pero yo sabía que a él le estaba provocando tentación. Y era cuestión de su salud, no era cuestión de que porque se quisiera ver bien o algo así, no, era por cuestión de salud. Amén. Y bueno, pues estuvimos lidiando con esa situación. Él comía eso, yo comía lo otro, y pues nos acomodamos bastante bien. Pero imagínese usted a Daniel viendo que el alimento que le estaban poniendo era el mejor alimento, era una comida gourmet lo que le estaban sirviendo. Pero la Biblia dice que él les dijo, pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer estos alimentos inaceptables. La disciplina demanda el rechazo de todas aquellas cosas que puedan distraerte o llevarte a desatender el camino para llegar a un propósito divino, a la meta que Dios quiere que tú alcances. Por falta de disciplina, muchos cristianos se han quedado, y escuche, estoy hablando de cristianos, se han quedado sin alcanzar, aleluya, la meta, se han quedado sin alcanzar un propósito, sin alcanzar, aleluya, eso que tanto han deseado alcanzar por falta de disciplina. Yo mencionaba que si usted va al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, en el caso del ministerio del profeta Eliseo, no recuerdo si es el capítulo 4, si no me equivoco, el capítulo 4, cuando una mujer se acerca con el profeta Eliseo y le dice, aleluya, tu siervo, mi esposo, ha muerto. Amén. Y ahora que mi esposo murió, los acreedores vinieron para llevarse de esclavos a mis 2 hijos. Amén. Mire, note esto, era un siervo de Dios, era un servidor del profeta Eliseo. Hay muchos cristianos, hombres de fe, hay muchas personas que, oiga, cómo oran. Amén. Hay gente que ora mucho. Hay gente que lee la Biblia. Hay gente que no se pierde un culto. Y no digo que eso está mal. Qué bueno. Amén. Hay tanta gente, hermanos, que ama al Señor, pero son indisciplinados en su forma de gastar o de manejar su dinero. En la forma en que toman sus decisiones, son arrebatados. Amén. Pedro estaba con Jesús, pero tomaba malas decisiones, aun cuando estaba con Jesús. Judas actuó como no debía.
Amén. Y estaba con Jesús. Amén. Entonces la disciplina tiene que ser parte de nuestro diario vivir. Si queremos alcanzar todo lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, si queremos hacer un buen manejo de nuestras presiones, de las presiones que vivimos en casa, de las presiones que vivimos, aleluya, en el trabajo, de las presiones que vivimos en el matrimonio o aún dentro de lo que es el liderazgo espiritual de la iglesia, si queremos saber manejar cada una de esas presiones, necesitamos ser gente disciplinada. Necesitamos ejercitarnos. Mire lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien dice, ejercítate. Así dice esta versión. Ejercítate. A ver, me perdí aquí un poquito. Ya planeé algo aquí y se movió. Ejercítate en la piedad. Otras versiones utilizan la palabra entrénate, esfuérzate, y otras también hablan de disciplínate. Daniel tuvo que ejercitar su vida en aquello que él sabía que sería para el beneficio de lo que Dios quería hacer. Hay cosas que tú necesitas eliminar porque no te van a llevar a donde quieres llegar. Si tú ves tu vida de aquí a 5 años y tú dices, de aquí a 5 años o 10 años quiero llevar a mi familia para estar en esta situación económica, quiero llevar en mi vida laboral para estar en esta posición. Si tú estás visualizando llegar a cierto punto en tu vida, muy a pesar de las presiones, tú necesitas disciplina. Necesitas disciplina, necesitas ejercitarte. Pablo dice en su carta a los Corintios, primera carta, capítulo 9, verso 27, todos los atletas se entrenan con disciplina. Ellos están entrenándose y son disciplinados. ¿Y lo hacen para qué? Para ganar un premio que se desvanecerá. Oiga, son tan disciplinados para ganar algo que a la postre, hermano, va a quedar quizás en el olvido o va a ser algo que solamente será parte de un recuerdo del pasado. ¿Cuánta disciplina? Esta semana pasada se acaba de romper el récord nacional femenil de los 400 metros en el atletismo. Y por años ese récord parecía inalcanzable. Ana Guevara se había distinguido como la mejor velocista de todos los tiempos de la República Mexicana, y por años se elogió y se elogió. Llegó a ser, es de hecho la directora, si no me equivoco, de la CONADE, presidente de la CONADE, por todos sus logros, por todo su palmarés en el atletismo, aleluya, y parecía que ese récord sería inalcanzable. Bueno, esta semana una mexicana, aleluya, no recuerdo su nombre, pero pequeña de estatura, más delgada, oiga, esa muchacha, aleluya, simplemente en una de estas carreras de la semana pasada pasó por alto el récord nacional. ¿Por qué? Porque todo en este mundo es momentáneo, todo se acaba, tiene un principio, tiene un final, aleluya. El premio que tú alcances en la tierra será algo simplemente momentáneo. A veces nos disciplinamos para lograr cosas momentáneas. Hay gente que dice, quiero llevar a mi familia a visitar en cierta parte de vacaciones en el próximo verano, y te esfuerzas, te disciplinas, empiezas a guardar dinero, y qué bueno que lo hagas, qué bueno. Nosotros acabamos de venir de vacaciones también, pero qué bueno que lo hagas, qué bueno que hagas todo eso. Nos disciplinamos para muchas de esas cosas, pero ¿cómo estamos, aleluya, disciplinando nuestra vida espiritual? ¿Estamos siendo disciplinados en nuestra vida espiritual? Hay disciplinas espirituales como la oración, como el ayuno, como la lectura de la Biblia, como estar en la casa del Señor. Tantas disciplinas espirituales que Dios quiere que nosotros practiquemos para que podamos ejercitarnos en la piedad y que nuestra fe sea una fe fuerte en medio de las presiones de la vida. Voy más adelante. Cuando no hay disciplina, cualquier camino te parecerá
seguro. La disciplina honra al Señor. Romanos 6:13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria del Señor. Y es que a veces pensamos que porque me lo puedo permitir, lo tengo que hacer. Amén. Y tenemos que tener cuidado. No porque lo puedas comprar, tengas que comprarlo. ¿Verdad que no? Tenemos que ser disciplinados en nuestra vida. Y la disciplina honra al Señor. Dijo Pablo, no, aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Aunque todo me es lícito, no todo me aprovecha. Porque no todo edifica. Alguien le da un aplauso al Señor en esta mañana, tarde. Número tres, el valor. Valor, ser valientes. Esta es una tercera cualidad que nos muestra, que modela Daniel para poder manejar las presiones de la vida. Hablamos de identidad, hablamos de disciplina, pero también Daniel fue tan valiente. Mire, que cuando Daniel le dice, yo no voy a comer lo que se me está ofreciendo, esto pudiera ser, hermano, mire, esto pudiera ser intimidante para cualquiera, porque era como un insulto al rey. Despreciarle la comida que el rey había dispuesto, porque el rey había dictado, a ellos me los alimentan con lo mejor de Babilonia. Me le van a dar alimento y van a comer de lo que yo como. Oiga, el rey se sentía complacido en compartir con estos muchachos. Quizás quería de alguna manera ganarse su atención y su respeto. Y entonces Daniel dice, yo no puedo comer eso. Esto pudiera haber sido intimidante. Y a lo mejor, como lo hicieron muchos otros, amén, Daniel se pudo haber sumado para comer. No digan nada al rey, porque eso va a ser como un insulto para el rey. Es decir, se necesitaba identidad, se necesitaba disciplina, pero también valor para enfrentar este tipo de presión. Este tipo de presiones. Daniel dice, no me importa si todo el mundo lo hace. No me importa si todo el mundo va a acceder a participar de lo que el rey les ofrece para comer, pero yo no lo voy a hacer, porque eso dice textualmente, Daniel está diciendo, eso es algo inaceptable. Hay cosas que Dios dice que son inaceptables, pero allá afuera el mundo, la televisión, amén, las películas que ahora se promueven en cartelera, amén, como la Barbie, ¿verdad? Y como muchas otras que están saliendo. Hay una película de Disney llamada Elemental. Hay que tener mucho cuidado. La última película de Buzz Lightyear, donde aparece una pareja homosexual. Amén. Muchas de las cosas que se promueven actualmente en el mundo son inaceptables y quieren que nuestros hijos las vean como normales, como algo normal. Amén. Como algo fácil de digerir, que ellos empiecen a crecer sin ningún tipo de choque cultural, ningún tipo de choque de costumbre, ningún tipo de choque de hábito, ningún tipo de choque de manera de pensar, y por eso están saliendo como palomitas todas ese tipo de cosas. Hay cosas inaceptables allá. Daniel se dio cuenta que lo que se les estaba poniendo adelante era inaceptable, y si es inaceptable para Dios, es inaceptable para mí. Ahora, ¿cómo puedo vivir con eso? ¿Cómo puedo enfrentar eso? A menos de que seamos valientes. A menos de que seamos capaces de tomar valor en Cristo Jesús. Si no, estaremos cediendo a cualquier tipo de presión en este mundo. Todas esas ideologías, todo ese tipo de cuestiones, hermanos, que hoy en día se están agendando, que son parte de una agenda, que son parte, aleluya, de un movimiento, hermanos, de una minoría, aleluya, que está afectando a tantas personas y que están cediendo a la presión. Necesitamos gente como Daniel, aleluya, que se levanten con valor, aleluya, y que digan, aunque aquellos digan que es correcto, si Dios dice que es inaceptable, yo también voy a tomar lo que Dios dice que
que debo de hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Necesitamos, aleluya, hacer lo que es correcto, sin importar el tipo de presión que nosotros estemos pasando. No importa cuánta gente dice que algo está bien o está mal. Eso no lo hace correcto. Solo Dios decide lo que es verdad, porque la Biblia es la verdad. Aleluya, la verdad no es relativa. La verdad, aleluya, no es algo que usted se acomoda o acomoda en la sociedad de acuerdo a los tiempos. La verdad, aleluya, sigue en pie, aleluya, porque la verdad es Dios, la verdad es su palabra. Él dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Cuántos dicen amén a esto? No es por mayoría, no es por votos. Mire que a veces la mayoría se equivoca. No porque todos lo hacen, yo tenga que hacerlo. No es que todos lo hacen. Así le decíamos a papá y a mamá, ¿no? Papá, queremos esto. No, tú no vas. ¿Por qué no? Si todos van. Si todos lo hacen. No porque todos lo hacen quiere decir que esté correcto. La mayoría se equivoca muchas veces. Y la Biblia sabe lo que dice en Éxodo 23, versículo 2. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Tenemos que ser valientes. Amén. Tenemos que ser valientes. Amado Nervo en una poesía dijo: si todos son negros, yo seré blanco. Me voy a mantener, estaré firme, estaré de pie. Y mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 16:13. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. La única forma de mantener valor es afirmarnos, nuestra vida afirmarla en la fe. Porque el valor emerge de una vida firme en la fe. Número 4, ya para terminar, pasen los músicos por favor. Pero antes del punto número 4, permítanme leer el Salmo 27, versículo 1 al 3. Porque estas palabras salen de un corazón firme en la fe. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Número 4, la cuarta cualidad es humildad. Es ser humildes. Hablamos de identidad, hablamos de disciplina, hablamos de valor para manejar las presiones. Pero si queremos caminar por este camino lleno de presiones que la vida nos presenta, necesitamos también caminar con humildad, con una actitud humilde. Daniel 1:8 dice que Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Así que dice, le pidió permiso. Note esto, no se rebeló. Amén. No se trata de rebelarnos, de exigir, no se trata de demandar. En ningún momento Daniel exigió sus derechos, ¿verdad? Para decidir qué es lo que tiene que comer. Tengo derecho sobre mi propio cuerpo, sobre mi paladar, lo que yo quiera comer. No, Daniel no exigió sus derechos. Daniel dice que con actitud humilde pidió permiso, y es que él se había ganado el favor del jefe de los eunucos. Y es que ¿sabe qué? La Biblia nos dice que el Señor es quien da gracia a los humildes. Amén. Y cuando somos humildes vamos a tener la gracia del Señor. Cuando somos humildes de corazón, hermanos, veremos el favor de Dios manifestado sobre nuestra vida. De ahí que el Señor nos dice una y otra vez, estoy avanzando, en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 5 al 6 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. La humildad es un buen camino para manejar cualquier tipo de presión en nuestra vida. ¿Pero por qué? Menciono 4 cosas, anótelas rápidamente por favor. Primero, porque nos pone en una posición de privilegio. La humildad te pone en una posición
de privilegio. El Señor le dijo al pueblo de Israel en su segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. El Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En esa actitud de humildad, hermano, iglesia, nosotros vamos a ver el favor del Señor sobre nuestra vida, pero también ser humildes, porque la humildad enriquece. La humildad enriquece. A los humildes Dios les paga triple. Mire lo que dice Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Número 3, la humildad nos hace parecernos a Jesús. Usted se parece a Cristo, se parece a Jesús. Recuerde que Jesús es nuestro modelo a seguir. Bueno, nos parecemos más a Jesús cuando nosotros somos humildes. Jesús dijo en Mateo 11:29: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde. Así que si nos queremos parecer a Jesús, tenemos que ser humildes. Y por último, la humildad nos brinda paz. Cuando somos humildes, experimentamos su paz. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Descanso, tendrán paz en su corazón. La humildad, hermanos, es el camino correcto para un buen manejo de cualquier tipo de presión. Póngase de pie conmigo, por favor, estoy terminando. ¿Sabe que en la palabra latín hay una palabra que traduce humildad y es humus? Humus. Esa palabra humus significa humus, no humo, humus con doble U. Esa palabra significa tierra. Esa palabra tiene que ver con suelo, tiene que ver con tierra, pero no a cualquier tierra. La palabra humus se está refiriendo a la superficie del suelo, esa primera capa en la tierra. Y los agrónomos dicen que esa primera capa, la que en palabra latina es humus, que traduce la palabra humildad, amén, esa superficie de la tierra es donde se encuentra el material orgánico. Amén. Todo ese material orgánico que ayuda a descomponer, hermanos, todas las cosas sobre esa superficie. Es materia orgánica que ayuda a la descomposición para volver a toda la materia descompuesta ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si algún animalito muere, ¿verdad? Esa parte de la superficie de la tierra empieza a descomponer ese animalito y empieza a sacar toda la materia orgánica para darle fertilidad al suelo. Amén. Y el suelo se vuelve más fértil gracias a toda esa materia orgánica que está trabajando sobre el humus de la tierra. Cuando el Señor dice que seamos humildes, es porque Él sabe que nuestra humildad, cuando somos humildes, somos más fértiles. Y si nosotros encaramos las presiones de la vida con humildad, aunque no lo veamos desde nuestra perspectiva, el Señor está viendo tiempos de paz, tiempos de bendición para tu casa, tiempos de bendición para tu vida, aún a pesar de las presiones. Por eso decía Pablo: aunque son muchas las dificultades que nos presionan y hasta de pronto nos sentimos perplejos, no nos aplastan, pero tampoco nos desesperan. Porque aunque muchas son las aflicciones del justo, dijo el salmista, de todas ellas le librará el Señor. Yo no sé cuáles son las presiones que ahora mismo usted está pasando en su vida, pero hay un lugar de privilegio en el que podemos nosotros acercarnos, y es la presencia del Señor. Podemos venir delante de su presencia. Y mira lo que dice la Escritura: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas
y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.